Hay una primera grafía que fue instalada acá por los misioneros cuando llegaron al Paraguay, pero luego se dio una circunstancia muy especial cuando en 1867 López, Francisco Solano López, convoca en Paso Pucú, allí en la zona de Ñeembucú, a los más entendidos en la lengua guaraní y les pide que hagan un abecedario, un sistema ortográfico, ¿verdad? Porque en guaraní llamaríamos una shegetri. Y con ese alfabeto, con ese abecedario, se publicaron 4 periódicos, pero uno de ellos prácticamente totalmente en guaraní, había otro también, el Gavisubí, el Cacique Lambaré, el Centinela y La Estrella, fueron los periódicos de trinchera. Y allí se adopta un sistema de escritura que se usó, repito, durante todo el desarrollo de la guerra y durante la publicación del Cavisubí. Ya luego, más adelante, por ejemplo, Moisés Bertoni crea en 1920 la primera academia. El guaraní tuvo a lo largo de su historia 3 academias. Y la primera fue en 1920, cuando Moisés Bertoni, junto a grandes destacados intelectuales paraguayos como Eloy Fariñas Núñez, Narciso Recolmán, Manuel Domínguez, conformaron la Academia de Lengua Guaraní y allí se adoptó un sistema de escritura. Luego su hijo Guillermo Tell Bertoni, y así fue pasando sucesivamente hasta llegar a la escritura que tiene hoy, que esta se aplica más o menos en 1944, cuando el doctor Reinaldo de Cula Rosa, patriarca del guaraní, enseña por primera vez el guaraní en el Paraguay, en la que hoy es Facultad de Filosofía, en la carrera de Letras. Allí empezó la enseñanza guaraní. Y desde allí, ese modelo, con algunos ajustes, es el que hoy día la Academia de Lengua Guaraní vigente, que fue creada en el 2012, oficializó.